Más del 50% de las empresas están aumentando el capital de desarrollo para proyectos de inteligencia artificial propios. Del 100% del presupuesto tecnológico de estas empresas, el 20% está siendo dedicado a la inteligencia artificial. Se prevé que para el año 2030 se cree más de 130 millones de puestos de trabajo nuevos relacionados a estas actividades y que para el mismo año el movimiento económico de la inteligencia artificial supere los 15.7 billones de dólares en activos económicos. A su vez, la IA generativa es la tecnología con mayor adopción de la historia de la humanidad, superando el 51% de adopción tanto para casos corporativos y empresariales como para uso personal diario, lo que lo convierte en la tecnología más versátil de la historia moderna. Todo esto no es de gratis, la inteligencia artificial ya está aquí, se está utilizando tanto para grandes corporaciones como para negocios pequeños, para la automatización de procesos y agilizar tu día a día. En este video entenderás el negocio real de la inteligencia artificial y las técnicas más avanzadas del mundo para poder hacer que trabaje a tu favor con tus datos, con métodos de recuperación sumamente avanzados, dignos de grandes empresas como Google y Meta. Entonces, sin más, empezamos. Y lo primero que quiero que entiendan es que el negocio más rentable que ha existido en la historia es la Big Data. Todas las grandes empresas están enfocadas en la Big Data, en los grandes volúmenes de datos. Google maneja Big Data, Nvidia maneja Big Data, TikTok, todas las redes sociales manejan Big Data. Todas las grandes corporaciones que se pueden imaginar a día de hoy, el negocio está en los grandes volúmenes de datos que manejan. Y la inteligencia artificial no es la excepción. Tú para crear una inteligencia artificial o un modelo, un LLM, como quieras llamarlo, tienes que tener un dataset enorme para poder entrenarla. Estos datasets se obtienen de datos de dominio público, como por ejemplo libros, papers científicos, repositorios de GitHub, y con esto la inteligencia artificial va teniendo un conocimiento general del mundo y cómo funciona realmente. Esto sumado a los sesgos y parámetros que se tomen para que no tenga ninguna inclinación política, no diga cosas fuera de lugar, no dé consejos para actividades ilícitas o malas prácticas, etcétera, aunque por ahí hay algún proyecto, algún modelo que tiene liberación de censura, de alguna forma, que también es bastante interesante. Sin embargo, esto tiene una limitante y es que la inteligencia artificial naturalmente no es capaz de trabajar con tus datos y moldearse al 100% a tus necesidades. O sea que no puede tener data de tu empresa, data de tu despacho, de tu oficina, de cómo están funcionando tus empleados, de tu base de datos de cobranzas, etc. No tiene acceso a ello, ni tampoco tiene las instrucciones de comportamiento que tiene que seguir para adecuarse a estos datos y poder usarlos de manera inteligente. Esto es lo que viene a solucionar el RAG, que es una técnica que ya hemos visto en este canal, donde tenemos cursos intensivos muy avanzados del tema, por si quieren ir a verlos, que los recomiendo antes de seguir con este video. Más allá de eso, el RAG básicamente es una técnica mediante la cual tú puedes hacer que la inteligencia artificial obtenga data y ingresarla en su ventana de contexto de manera forzada que no está en su datos de entrenamiento. Por ejemplo, tú aquí podrías ingresar a la inteligencia artificial data de cómo está funcionando tu oficina, de la contabilidad de los últimos 4 meses, por ejemplo, o conectar a una base de datos y la inteligencia artificial va a poder acceder a esta información. Esto sumado a un buen prompt o una buena serie de instrucciones que tiene que seguir, vuelve prácticamente un aplicativo que el límite es la imaginación. Con esto ya puedes hacer asistentes de reportes automáticos de cobranzas o un gestor o un asistente para tú estar consultando de manera diaria la base de datos de tu empresa de manera conversacional sin tener que saber SQL, para asistentes de atención al público, y aquí los aplicativos se extienden al infinito. Y para usar este RAG tenemos dos tipos de datos en específico, los estructurados y los no estructurados. Pero antes de eso, ya sabes que eso es lo que vamos a utilizar para la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿cómo recuperan datos las grandes empresas realmente? Como Google, como Meta. ¿Cómo te recomiendan información? ¿Qué es lo que utilizan realmente? Pues de normal se utiliza lo que vendría siendo un algoritmo de recuperación por palabras clave. Eso es lo que habitualmente utiliza, por ejemplo, Google, Bing, DuckDuckGo, etc. En este caso vamos a nombrar el BM25 porque es el más popular de todos realmente. Y no tiene que ser exactamente este algoritmo, pero es algo similar. Básicamente, aquí lo que hacemos es, mediante una consulta y una serie de documentos que ya tenemos cargados realmente, o que ya tiene esta empresa en particular, se busca un patrón, se busca ciertos parámetros en este documento para poder determinar la relevancia de este ante la consulta del usuario, y esto se pone después con una calificación de un score. Por ejemplo, para una consulta como ¿de qué color ponen los huevos las gallinas?, puedes tener un documento o 3 documentos donde se habla de las gallinas y los huevos. Aquí se van a medir reglas como la cantidad de veces que se nombra gallina, la cantidad de veces que se nombra huevo, la separación entre estas palabras, el contexto general, cómo están estructurados los párrafos, etcétera, 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 que va a dar como resultado que este documento tenga una puntuación en específico.
Cuando esta puntuación es mejor que las demás, se recomienda este documento como top 1. Luego siguen top 2, top 3, top 4. Las personas que estudian de SEO entenderán de esto. Obviamente hay muchas cosas aparte para poder recomendar un documento encima de otros, pero ya estos son temas de Google directamente, como por ejemplo el SEO, que sea una página que tenga relevancia, que haya sido nombrada en múltiples ocasiones, que el contenido sea de calidad, el volumen, la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es el algoritmo primordial que utilizamos para recuperar información. Como ven, hay un problema aquí muy, muy grande. Y es que contextualmente no se entiende del todo la pregunta, y les habrá pasado mucho en Google que buscan algo y les puede aparecer una cosa que no tiene nada que ver, pero es que es el resultado forzado porque el score fue el que retornó y simplemente te va a dar esa información de por sí. Este problema lo viene a solventar la búsqueda semántica, que es lo que hacemos habitualmente con el RAG, salvo algunas excepciones. Con esta búsqueda semántica, ¿qué es lo que estamos logrando? Logramos hacer que la recuperación no sea exacta por palabra, sino que sea contextual, que sea semántica. O sea, aquí vamos a tener una base de datos, en este caso va a ser de 3 dimensiones, y por ejemplo tú cargas un libro de, vamos a usar este mismo ejemplo, de animales con empresas y frutas. Un libro bastante extraño, pero bueno, es el libro que tenemos ahorita para trabajar. Y vamos a suponer que, no, este es un ejemplo perfecto. Si tú cargas esa información en una base de datos vectorial, como es semántica, es contextual, va a agrupar a las cosas por tópicos y lo que sea más importante. En este caso sería, por ejemplo, los animales. Tenemos al gato y la gallina bastante cerca, y aquí tenemos la query, ¿no?, que estaríamos manejando. Luego podríamos tener las empresas cerca unas de otras y las frutas cercas unas de otras. Para una consulta del usuario, por ejemplo, animales o gato o pollo, etcétera, la consulta se va a vectorizar. O sea, tú puedes preguntar color de gato. Entonces color de gato se va a transformar en un índice numérico que se va a posicionar en esta base de datos y va a recuperar los elementos más cercanos a ella. En este caso sería el gato directamente y toda la información que esté asociada a él. Aquí lo que hacemos es recuperar todo de manera contextual, ya que se entiende que semánticamente hay una relación entre la consulta y el nodo, y no solamente una consulta exacta de palabras. Entonces son dos enfoques completamente diferentes que vamos a manejar para el desarrollo de todas estas técnicas. En el RAG tenemos dos bifurcaciones, la data estructurada y la no estructurada. Todo esto es muy importante para entender lo que va a venir ahorita, que es realmente lo importante de este video. La data estructurada básicamente pueden ser base de datos SQL, Excel, Google Sheets, un CSV, etcétera. Es toda la data que puede ser importada a una base de datos y luego se puede consultar mediante un lenguaje, que en este caso sería el SQL. Las bases de datos se pueden consultar mediante un lenguaje SQL, donde tú puedes seleccionar donde haya XXX propiedad, en XX número de tiempo, en XXX orden, con XXX normas adicionales que tú quieras poner. Aquí el límite realmente de la especificidad de la consulta radica en cómo está estructurada tu base de datos. Con esto puedes recuperar información súper importante y puedes hacer ya asistentes súper tochos. Tenemos el curso completo de RAG estructurado, así que vean lo que es muy muy bueno. Y tienen ejemplos súper prácticos como utilizar LangGraph, etc. Luego tenemos la data no estructurada, como PDFs, archivos .txt o de texto, HTML, Markdown o similares. Esta data no la puedes estructurar de ninguna manera y no puedes consultarla mediante un lenguaje en particular. Aquí es donde entra la búsqueda semántica y la base de datos vectorial realmente, ya que vas a tener un corpus grande. Este corpus lo vamos a dividir en chunks o en fragmentos. Estos fragmentos vamos a convertirlos a un índice numérico, como dije anteriormente que vamos a hacer con la consulta, y lo vamos a almacenar en la base de datos vectorial con su índice numérico correspondiente. Aquí ya va a estar la similitud, etc. ¿Qué es el problema que radica aquí? Ya sabemos cuál es el problema que tiene nuestra búsqueda exacta, ¿no? Como utiliza Google, Meta, etc. Este es el problema que tenemos con este método. Pero con ¿cuál es el problema que tenemos entonces realmente? Pues tenemos uno muy muy grande. Y es que estamos recuperando exactamente por chunks. Vamos a verlo de esta forma. Imagínense que cada una de estas pelotitas que ven aquí es un chunk en particular. Ya que tenemos un texto grande, un corpus, se llama el corpus del documento. Lo vamos a picar en 100 pedazos. Por ejemplo, estos 100 pedazos se van a almacenar en esta base de datos de manera dispersa, cada uno con su relación semántica correspondiente. Supongamos que en este documento tenemos una lista de 12 pasos para hacer X actividad específica, o algo más delicado todavía, 12 reglas para que tu política de garantía aplique para una empresa en particular o un producto específico. Aquí, si nosotros tenemos configurado que solamente podemos recuperar
7 chunks, por ejemplo, solamente vamos a poder recuperar 7 fragmentos. Esto añadido a que realmente buscar esto cuando son grandes volúmenes de datos requiere algo complejo, ya que el costo computacional es un problema real y lo tratamos. Entonces encontramos que podemos tener una falla, y es que no va a recuperar las 12 reglas para que esta política se aplique, y podemos tener malentendidos con el usuario, data incompleta, que puede incluso ser malo. O vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tienes un catálogo completo de productos y tienes manzanas, ya que estamos con el ejemplo de las frutas, y la manzana XYZ, que la manzana XYZ resulta que no es una fruta, sino es un martillo que tiene un logo, una manzana en el mango. Aquí tenemos un problema, y es que se puede relacionar, esto depende de cómo ingiera los datos, en solo un ejemplo, pero se puede relacionar la manzana con el martillo y van a estar juntos en la base de datos vectorial. Y luego cuando recuperes una información de una fruta o de un martillo, te va a salir algo que no tiene absolutamente nada que ver. Si quieres el martillo, te va a salir la manzana, y si quieres la manzana, te va a salir el martillo, lo cual obviamente no te interesa. Esto es lo que se conoce como una falla por diseño en el mundo del software. La falla por diseño es una falla que no está relacionada al rendimiento específico de una técnica, sino cómo se está aplicando para solucionar un problema en particular, lo que es una falla estratégica en todo caso. El RAG tiene mucha falla por diseño, y por eso hay que agarrar con pinzas cuando vas a utilizar esta técnica o cuando no. Sobre todo cuando estás usando datos no estructurados, o más importante aún, cuando estás utilizando los vectores como unidad de motor principal. Ya teniendo en cuenta esto, ¿por qué es tan importante el RAG entonces? ¿Cuál es la gracia de la recuperación de datos a nivel real? Pues este problema es bastante simple, y es que la recuperación de datos es con lo que tú vas a trabajar la Big Data directamente. La recuperación de datos es el núcleo, es el corazón de todos los sistemas que vas a desarrollar. O sea que tu agente de inteligencia artificial o tu sistema de inteligencia artificial tiene que recuperar los datos de la manera más precisa, más económica y más fiable posible. Con esto tienes una limitante súper grande, y ya la tenemos palpada. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Para ello se crea o se evoluciona lo que viene siendo un GraphRag, donde tenemos lo mejor de todos los mundos. Tenemos la precisión de consulta de una base de datos SQL, porque esta base de datos tiene su propio término de consulta. Tienes la ventaja de los vectores, porque puedes recuperar semánticamente absolutamente toda la información. Y tienes algo muy importante, es que tienes las relaciones contextuales que hay entre la información de manera extremadamente precisa y detallada. Tienes todo súper detallado de cómo se relacionan cada cosa. Y de hecho, el GraphRag es tan versátil que tienes diferentes enfoques para diferentes casos de uso. Puedes usarlo para grafos temporales, para memorias de agentes de inteligencia artificial, para el manejo de corpus enormes, para manejo de clustering, si tienes información que va más segmentada en diversas bibliotecas, por ejemplo, tienes muy bien segmentada la información de tu empresa, puedes darle un enfoque. Si tienes un corpus muy grande y quieres que sea experto en ese tema en particular, tienes otro enfoque. Si quieres un sistema de recuperación que esté basado en la temporalidad y son datos que están manejándose constantemente como un agente de conversión de público, puedes darle otro enfoque. Los enfoques son infinitos. ¿Qué es una base de datos de grafos? Básicamente una base de datos de grafos es una base de datos que básicamente tiene la estructura del grafo. ¿Cómo es la estructura de un grafo? Nodos y aristas. Un nodo es uno de estos punticos, para hacerte la vida simple, y una arista es lo que lo une a otro puntico. O sea, son las relaciones que hay. A diferencia de las bases de datos de SQL, que tenemos una tabla, por ejemplo, tenemos atributo y valor del atributo, que en este caso sería nombre, es un atributo, y el valor puede ser Abraham, que es mi caso, José, Juan, Rolando, etcétera, etcétera. O sea, aquí tampoco hay este límite, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo muy importante, es cuando estás manejando con mucha data que tiene muchas variantes entre sí, no puedes relacionarla de manera tan inteligente. Aquí es donde llega la base de datos de grafo. No solamente, aquí todavía no estamos hablando del RAG, estamos hablando de la base de datos del grafo, que básicamente tienes un nodo que puede ser Elizabeth, por ejemplo, y tienes las relaciones de Elizabeth con el resto de arquitectura de la información. Por ejemplo, es hija de, tiene un sucesor de, se murió en, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona ahora esto a nivel de grafo? Si nosotros armamos nuestra base de datos vectorial haciendo un índice, básicamente transformando la información en chunks y los chunks en índices y los índices guardándoles en una base de datos, aquí vamos a hacer algo completamente diferente. Y es que vamos a agarrar el documento, y ese documento vamos a sacarle entidades o propiedades. En este caso tenemos un ejemplo muy simple que es: Kendra ama los zapatos Adidas. Bien, Kendra ama los zapatos Adidas. Aquí podemos crear dos entidades: Kendra y los zapatos Adidas.
¿Qué es lo que une a Kendra con los zapatos Adidas? El amor que siente por ellos. Y aquí tenemos una primera relación directa entre Kendra y los zapatos Adidas, que es el amor. Esto escálalo a volúmenes de data inmensos y toma en cuenta que se va a poder recuperar la información por la relación que haya. O sea, puedes explorar todo el grafo de manera súper rápida y súper inteligente para obtener no solamente la data que contextualmente es la más cercana, sino que adicional a eso puedes recorrer todo el grafo para entender toda la información que precede a ese punto en particular que tú estás buscando para tener un contexto completo de absolutamente todo. Esto no es lo mejor de aquí. Es que puedes fusionar el GraphRack con diferentes métodos de recuperación, ya que al ser una base de datos tiene sus propias extensiones para vectores. De hecho, SQL la tiene. Con PostgreSQL tú tienes la extensión de PyVector, donde puedes incluir en una tabla SQL también los vectores y puedes consultarlos. Aquí puedes hacer lo mismo con GraphRack. De hecho, vamos a utilizar una base de datos muy famosa llamada Neo4j, que es la más famosa de grafos, básicamente, que contiene un módulo de vectores. Y vamos a ver cómo funcionaría con distintos enfoques. Vamos a ver un enfoque de versatilidad rápida, que es el que vamos tras un ejemplo de código de S específicamente. Vamos a ver un ejemplo de para grandes volúmenes de datos, un document corpus muy grande con LiDRAC, y vamos a ver un ejemplo para clustering o datos más específicos que va a ser con Microsoft SQL. ¿Cuál es la ventaja del GraphRack y por qué rinde mejor? No tiene fallas por diseño, nunca vas a tener una falla por diseño, y porque puede implementar lo mejor de todos los mundos. Al hacer una base de datos de grafos puedes tener también BM25 sumado a búsqueda vectorial, o sea que puedes juntar estas dos formas. Puedes hacer adicional al GraphRack o a la búsqueda por el grafo, puedes añadirle una búsqueda híbrida entre BM25 y la búsqueda semántica, comparar los resultados y elegir el mejor según la consulta del usuario. Así que sí, no te tienes que quedar solamente con la búsqueda de la base de datos por una consulta, ni por el contexto que te puede dar una base de datos vectorial. Ahora puedes juntar el BM25, lo mejor de Google, puedes juntar la base de datos vectorial, lo mejor de la inteligencia artificial, y encima utilizar una base de datos de grafos y utilizar el lenguaje de Cypher, que es el lenguaje que se utiliza para consultar la base de datos de grafos. Así que estarías no solamente teniendo o sea, tienes la potencia de Google, la potencia de OpenAI, y encima tienes una potencia relacional altísima. Esto es muy importante. Las bases de datos de grafos se exploran mediante consultas como SQL. Así que sí, puedes ahorrar incluso el coste computacional. Así que ahora vamos a ver específicamente cada enfoque que hay y cómo puedes aprovechar cada enfoque a tu favor según sea el caso. Esta es la parte más importante del video, así que quédate con mucha atención y seguimos. Ahora veremos cada enfoque específico del GraphRack y cómo puedes enfocar esta tecnología a tu favor según sea el caso de uso que le quieras dar. Hay que entender que realmente esto es súper poderoso y que a diferencia del rack tradicional, el enfoque que le podías dar era más que nada técnico y de estrategias específicas, en el GraphRack tenemos tecnologías dedicadas a cada caso de uso. De hecho, el rack lo único que tú puedes segmentar es entre el tipo de data que vas a utilizar, y de ahí son simplemente detalles de recuperación e ingesta de datos. Por ejemplo, tú en el rack no estructurado puedes hacer búsqueda híbrida para una recuperación más exacta, puedes hacer la indexación en la base de datos vectorial de una forma distinta. En el estructurado puedes hacer, por ejemplo, búsqueda enriquecida con una base de datos vectorial paralela. De repente puedes enriquecer con metadatos cada uno de los registros en la tabla SQL. Puedes añadir muchas validaciones antes de consultar la base de datos. Puedes hacer muchas cosas, pero no hay tecnologías específicas o no hay enfoques específicos para cada caso de uso. Caso contrario al GraphRack, donde vamos a ver tres de los enfoques más poderosos que tenemos hoy en día, que son LiDRAC, Microsoft GraphRack y CEP o Graphiti. Vamos a empezar por este último porque realmente ha tenido una evolución brutal en todo el tema de la inteligencia artificial. CEP, de hecho, originalmente es el más famoso porque tiene su integración directa con N8N. Lo habrán visto en algún momento y no lo habrán puesto porque X, Y o Z. El punto es que CEP funciona con el core de Graphiti, que es una tecnología desarrollada por ellos mismos, mediante la cual puedes crear grafos de episodios y actualización constante. Sí, súper bestia, que era uno de los problemas que teníamos con el rack tradicional, y es que no puedes estar actualizando la base de datos vectorial constantemente sin tener que rearmar todo el índice, leer todo lo que lo hacía computacionalmente un poco pesado. Con esto lo cortamos de raíz directamente, ya que el proceso de ingesta de datos funciona por episodios, que básicamente son mini datasets. Pueden ser mensajes de los usuarios o
data que tú puedes cargar de manera específica. El enfoque que le da SEP, de hecho, es para conversacional, o sea, memorias de agentes de inteligencia artificial, donde cada pregunta del usuario, cada registro que hace, se guarda en la base de datos vectorial y de grafos de alguna forma específica. Sin embargo, hay que entender que este aplicativo es fácilmente aplicable para todos los casos de uso donde tengas una ingesta constante de data diaria y puedes tener un grafo actualizado de manera automática, bien armado, con su base de datos vectorial independiente, con la base de datos del grafo y encima con búsqueda semántica. Perdón, con búsqueda de texto exacta mediante BM25. Porque sí, aquí vamos a estar manejando la búsqueda y recuperación híbrida de elementos, lo cual le hace súper poderoso. Si nos vamos específicamente a cómo funciona la ingesta, vamos a ver cosas muy importantes. Lo primero que hay que entender es que Graphity funciona por episodios o mini datasets que están estructurados en un formato JSON. De hecho, ven aquí, esto funciona con un diccionario. Básicamente, tenemos el contenido, el tipo de dato y la descripción del mismo. Esto puedes tirarlo para todos los metadatos que gustes prácticamente. Entonces, con esto no tienes pérdida de información, ya que puedes enriquecer los metadatos como gustes. De hecho, tienes bitemporalidad, que luego vamos a verlo. Y esto funciona armando la base de datos de grafos mediante un LLM que va a reflexionar sobre estos episodios y va a crear el nodo y la entidad correspondiente. ¿Cómo va a crearlo? Con embeddings y la búsqueda similar. Cada vez que tú vayas a registrar esto, se va a embedir el episodio que vas a estar creando. Para la mayoría de los casos, no tiene que ser obligatoriamente de esta forma en otros aplicativos, pero básicamente esto permite que tengas una base de datos vectorial aparte. Por decirlo de alguna forma, tienes un índice vectorial, esa es la palabra correcta, donde tú puedes recuperar todos los nodos más similares en un campo más amplio, que obviamente esto lo hace súper escalero porque puedes recuperar muchísimo más sin tener que gastar tantos recursos computacionales, ver cuál es el más similar mediante BM25, por ejemplo. Ya ven por dónde van los tiros, puedes fusionar lo mejor de todo y escoger cuál es el nodo que se tiene que unir con la arista con razonamiento, ya que el LLM va a estar ahí de por medio siempre. Y esto es muy top porque aparte de resolver el problema de la escalabilidad de la base de datos, también vas a resolver el tema de la duplicación de data, ya que el LLM lo va a resolver. Y esto va de mano con la bitemporalidad de los datos. De hecho, aquí tenemos el ejemplo en el repositorio, donde vemos esta relación de Kendra y los zapatos Adidas, como siempre. ¿Qué pasa aquí? Kendra puede mandar un mensaje de que llama los zapatos Adidas. Aquí creamos entidad y relación. Eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si Kendra de repente dice que los odia? Este índice vectorial va a recuperar que es lo más similar a los zapatos que ya tiene, que en este caso sería esto. Ve la fecha de validez y si la información cambia, la invalida y crea una nueva entidad con otra arista que va a ser la responsable de redirigirse en la próxima búsqueda, lo que hace que el aplicativo sea infinitamente eficiente y poderoso a la hora de recuperar data y que esté actualizada realmente. Así que sí, tienes una comunicación dinámica. Respecto al índice y la recuperación, vas a tener lo mejor de todos los mundos. Tienes la búsqueda semántica mediante los embeddings o los índices vectoriales. Tienes los textos completos o los algoritmos de búsqueda que utiliza Google, Meta, etc. mediante BM25 para poder recuperar texto exacto. Y luego vas a tener la búsqueda transversal, que básicamente es mediante las consultas de Cypher, que aquí lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, ahorita van a estar viendo diferentes consultas que vamos a hacer cuando armemos la base, que vamos a ejecutar este código. Pero bueno, prácticamente tienes las consultas de Cypher, tienes la búsqueda semántica y tienes la recuperación. Ahora, ¿cómo se junta la recuperación semántica con la de texto completo? Sencillo. Ya sabemos que la búsqueda semántica siempre vamos a tener un score. Un score en la búsqueda mediante la base de datos vectorial funciona desde -1 hasta 1, si mi memoria no me falla. Y tienes rangos de por medio, 0 punto tanto, es lo que siempre se busca, ¿no? Habitualmente. Entonces podemos suponer que tú haces una recuperación y puedes tener un score de 0.70 de similitud. Vas a tener otro score con otro parámetro completamente diferente de BM25, porque no funciona de 0 a 1, por ejemplo, sino que tiene un rango más, digamos, hasta el infinito. Y simplemente es la recuperación que esté más alta. Así funciona BM25. Vamos a tener una tecnología de por medio o una subcapa de abstracción que no tenemos que manejar nosotros, que va a igualar cómo funciona el score de la búsqueda semántica y la de BM25. Al unirlas, prácticamente puedes determinar cuál es el resultado más relevante en ambos casos. Y el más relevante es el que se puede utilizar a la hora de generar una respuesta o hacer la recuperación de la data. Esto es clave ya que así unes lo mejor de los dos mundos. Así es como funciona la búsqueda híbrida.
Y luego tenemos la transversal, que es mediante la consulta Cypher, que es como hacer una consulta a una base de datos SQL. Tienes adicionalmente a eso tecnologías de re-ranking como el MMR, que lo vimos en los cursos anteriores de ranking estructurado. Tienes la distancia del coseno, por ejemplo, naturalmente en las búsquedas semánticas con un re-ranker para la proximidad al nodo central, que es el que se está buscando. Luego tenemos un Cross Encoder para mejorar la precisión del LLM y tenemos muchísimas cosas de por medio. La ventaja de CEP es que tiene una latencia extremadamente baja. De hecho, si aquí es la estructura, tenemos los episodios, las entidades semánticas y las comunidades, que es la agrupación de estas entidades conectadas, y esto lo hace súper útil para abstracciones ágiles, ¿no? Entonces, el resumen del pipeline sería: tienes la recepción mediante episodios, lo que lo hace ideal para casos de uso temporales. Tienes una extracción mediante el LLM, embeddings y full text, de modo que tienes todos los algoritmos a tu disposición. Tienes las comunidades, de modo que puedes organizarlos de manera súper estructurada. Tienes índices tanto de vectores como de B25 y el grafo como tal para poder consultarlo. Y tienes una recuperación que va por prefiltrado, transversal y re-ranking, que además te asegura que nunca haya data duplicada ni obsoleta, ya que siempre se mantiene actualizada con una muy buena latencia. Vamos a traducir todo esto al código. Lo primero que vamos a necesitar es tener en Docker Neo4j la imagen ya descargada. Una vez la tengan, van a tener este comando al final del código que les voy a dejar en el repositorio del canal, donde van a tener directamente lo que viene siendo lo que necesitas para arrancarlo. Solamente tienes que publicar la imagen en los puertos correspondientes con el volumen que tengas de Neo4j. Una vez tengas esto, vas a ejecutar este comando, que como ven fue el que ejecutamos aquí. Se va a levantar el contenedor y va a iniciarse. Luego vas a poder acceder mediante el localhost. Tienes que acceder de manera remota mediante el puerto 7687, que básicamente es el que funciona con el core de Neo4j. Te van a pedir aquí el protocolo, la conexión URL, te conectas y aquí básicamente esto es Neo4j, nuestra base de datos de grafos. Como ven, no tenemos ni nodos, ni entidades, ni comunidades, ni nada. Aquí no tenemos cero de Neo4j. Así que vamos a ejecutar nuestro querido código, que voy a aprovechar en lo que se termina de armar y les explico cómo funciona, ¿no? Déjame estirar esto aquí para que lo vean bien. Ok. Vamos a importar todas las dependencias correspondientes. Para esto necesitan tener import. Bueno, pueden descargarse el requirements.txt y ya van a tener todo prácticamente. Pero básicamente configuramos el LLM que vamos a estar utilizando, en este caso GPT 4.1 mini y GPT 4.1 nano. Luego vamos a configurar nuestro driver de Neo4j, que yo lo saco de mis variables de entorno correspondientemente, que están aquí. Entonces vas a tener la URI, que es Volt, localhost tal, eso lo vimos de hecho en los datos de inicio de sesión, nuestro usuario, nuestra contraseña, que en este caso la obtenemos aquí, y el nombre de la base de datos. Esto es sumamente importante para poder hacer todo bien. En serio, no se imaginan. Así que bueno, configuramos nuestro driver con los datos correspondientes, nuestra URI, nuestro usuario, nuestra contraseña y la base de datos que va a ser Neo4j. Luego creamos nuestra instancia de Graffiti. Esto es clave. Aquí conectamos Graffiti o la tecnología de CEP directamente con nuestro driver de Neo4j. Como ven, de momento nada complicado. Luego básicamente hacemos nuestra ingesta de datos. Accedemos a Graffiti, que ya no es nuestra identidad creada, y creamos índices y la ingesta de episodios. Aquí definimos unos episodios de manera hardcodeada y básicamente hacemos este código para poder ingerirlos en nuestra base de datos de grafos. Vamos a tener todos los resultados, etcétera, y tenemos, como ven, una búsqueda híbrida que va a utilizar las dos formas, y tenemos el deep true para buscarlo de manera más profunda. Tenemos el límite de 5 nodos que vamos a recuperar, y básicamente aquí vamos a recuperar el Large Language Model. Ok. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí en la ejecución del código? Ya sabes básicamente qué es lo que pasó a grandes rasgos. Tampoco lo pretendo explicar tanto, no son los efectos del video. Pero como ven, aquí básicamente se ejecutó todo. Tenemos nuestras llamadas a los modelos de OpenAI, donde creamos nuestro grafo. Se utilizan los embeddings, etc. Y como ven, esto es en cuestión de milisegundos que se utiliza todo. Aquí tenemos los índices, el texto 0, el texto 1, texto 2, en formato JSON, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Tenemos aquí incluso los logs de las preguntas. Por ejemplo, buscando por ¿cuál es el asistente de inteligencia artificial de Anthropic? Entonces aquí tenemos una respuesta. Cloud es el asistente de inteligencia artificial de Anthropic.
GPT fue creado en tal fecha, bla, 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 en fin. Tenemos todos los logs de aquí, si quieren después lo pueden revisar, déjame pasar lento para que los puedan ver luego. Y finalmente tenemos creada nuestra base de datos de grafos en Neo4j, que si actualizamos aquí, naturalmente ahora vamos a tener una cantidad de nodos con X cantidad de entidades. En este caso tenemos 13 nodos. Y aquí ven cómo va a funcionar la búsqueda transversal de grafos. Si yo le doy a ver todos los nodos, vamos a tener aquí directamente todos nuestros nodos. Si quiero ver las comunidades, vamos a ver aquí nuestras entidades, que en este caso sería esto, que se puede ejecutar. Luego tenemos nuestras entidades específicas, las cosas episódicas. Y en relationships, son las relaciones que existen entre los nodos, vamos a ver esto, donde GPT-4 tiene todas estas relaciones y Anthropic tiene todas estas relaciones. Tenemos las menciones también de cómo se han mencionado mutuamente y los relates to, y aquí tenemos cómo se funciona todo. Como ven, todo esto funciona mediante la búsqueda o la consulta de Cypher, la búsqueda transversal. Esto, sumado a los embeddings, sumado a la búsqueda de BM25, literalmente es que es lo más poderoso que tenemos en RAG a día de hoy. Así que con esto tenemos un enfoque que es súper, súper bueno para memorias o para ingesta que se está actualizando constantemente con lo mejor de todos los mundos de la recuperación de datos. Ahora vamos a pasar a LighTrack y a Microsoft GraphRag, que no va a ser tan extenso como Graphity. En este caso nos extendimos porque tiene el código y van a ver la potencia de esto para otros casos de uso más empresariales y más de grandes volúmenes de datos. Así que seguimos. Ya visto Graphity el enfoque para grafos temporales y información dinámica que se actualiza constantemente, vamos a pasar a enfoques de corpus más estáticos y análisis de Big Data más grande. En este caso vamos a ver lo que viene siendo Microsoft GraphRag y LighTrack. Este último me parece súper bestia, es de los aplicativos más potentes de RAG que tenemos a día de hoy. De hecho, tienen un paper súper extenso que los recomiendo que lo vean, lo voy a dejar en la descripción del video, donde se muestra el rendimiento como tal de LighTrack, presentando en muchos escenarios un rendimiento de hasta el 60% de superioridad con respecto a los métodos de RAG tradicionales como el estructurado y el no estructurado con indexaciones HNSW. A comparación del GraphRag de Microsoft, incluso presenta un aumento de algunos casos hasta el 10%, lo que lo hace sumamente superior a nivel de procesamiento de datos y la recuperación de los mismos. Así que sí, actualmente quizás sea la mejor forma de recuperar data con inteligencia artificial LiDAR, pero vamos a ver las diferencias que tiene con Graphity. Para empezar, la ingesta de datos cambia radicalmente, ya que LiDAR no se enfoca específicamente en episodios, más bien funciona con un document corpus más estático, está pensado de esa manera. Van a poder ver en el paper cómo funciona todo bien de manera más desarrollada, pero vas a tener un corpus estático que va a tener un proceso de chunking de alguna forma, y aquí viene la diferencia. En vez de los embeddings, vamos a levantar varios procesos en paralelo. LiDAR maneja esto a la perfección, que son los procesos paralelos. Vamos a tener la creación de nodos y aristas, tal cual como en Graphity, que las relaciones las saca un LLM, o sea, un modelo de inteligencia artificial va a determinar en base a la información que entra cómo hacer las relaciones. Luego a eso se van a crear los embeddings. Hasta ahora igual que en Graphity, salvo una diferencia. Y es que aquí vamos a estar trabajando con una base de datos vectorial especializada. Nosotros con Graphity estábamos trabajando con el módulo potenciado de vectores de Neo4j, que para ponerles el ejemplo es como PyVector de PostgreSQL. Sí, maneja vectores, sí puede recuperar vectores, sin embargo no es una base de datos vectorial especializada, así que tiene limitaciones en el rendimiento. Este es el mismo caso, en vez de utilizar la extensión de vectores de Neo4j, vamos a estar utilizando una base de datos vectorial. Así garantizamos una máxima recuperación de información vectorial con el mejor resultado posible. Como se pueden dar cuenta, el enfoque cambia radicalmente, ya que no es la latencia ni un rendimiento que esté enfocado en la velocidad de las respuestas, sino que ni en la velocidad en que puedes crear más grafos, nuevas actualizaciones, etcétera, sino que nos enfocamos ahora en la precisión. Quiero recuperar la mejor información posible con mi base de datos y todos los sistemas paralelos que puedo levantar. Así que sí, vamos a estar manejando esta base de datos vectorial especializada. Además, con LiDAR vamos a manejar la deduplicación automática a la hora de la ingesta de la información. Si se acuerdan cómo lo estábamos haciendo con Graphity, cuando nosotros procesamos la información nueva, básicamente lo que vamos a hacer es directamente analizar este nuevo nodo, esta nueva entidad en relación a las otras, si es data duplicada, si es válida, si es inválida, etcétera, y lo hacemos todo en tiempo real porque es el enfoque de velocidad y escalabilidad. Sin embargo, aquí con el document corpus ya ingerido en una primera instancia, lo que vamos a hacer es duplicar la información que no esté funcionando de la manera correcta. Y así estaría funcionando. Obviamente vamos a estar manejando también
la búsqueda transversal en la base de datos de grafos mediante las consultas Cypher. Vamos a estar manejando el BM25 y la búsqueda de vectores densos. Sin embargo, hay que entender también que el iTrack va a manejar diferentes niveles de consulta y de complejidad. Podemos irnos desde niveles bajos de recuperación, altos niveles de recuperación, priorizando diferentes cosas, y modos híbridos, ya que nosotros con la iTrack, disculpa, con la iTrack también vamos a manejar un concepto clave que van a ser los pequeños entidades de subgrafos. O sea, de una entidad o de una recuperación BM25 más vectores vamos a tener una serie de entidades que vamos a recorrerla como un subgrafo, y a partir de ahí vamos a hacer consultas, y esto lo podemos variar en diferentes niveles. También tenemos una escalabilidad a nivel de personalización súper alta, ya que podemos hacer el prompting a la hora de nosotros poder definir cómo se van a crear las entidades y las aristas. Vamos a hacer prompting para cada uno de los procesos existentes. Vamos a tener diferentes medios de ranking más allá del RRF, sino que también vamos a poder el RRF, que de hecho creo que lo habíamos mencionado, es la forma en la que nosotros comparamos los resultados dados por una base de datos vectorial y el BM25. Los sintetizamos de esta manera. Así que sí, la iTrack maneja una cantidad de elementos a la hora de hacer la recuperación que no se imaginan, y también maneja lo que viene siendo la ejecución paralela en base a una consulta del usuario. ¿Eso qué significa? A la hora de llegar a una consulta del usuario para obtener información de nuestra base de datos de grafos, vamos a bifurcar esta pregunta en un tópico general para obtener un subgrafo más grande y una consulta específica para obtener de manera paralela palabras claves de bajo nivel y palabras claves de alto nivel. Esto va a estar sumado naturalmente a la forma en que se crea el grafo, la forma de hacer la recuperación, etcétera, ya que cada entidad no solamente va a tener su respectivo vector, sino que va a tener pares de clave y valor. Así que también vamos a tener en formato JSON muchísima data relacionada a las entidades para recuperar. Como ven, esto es un mundo mucho más complejo que Graffiti, así que sí, estudiarlo a profundidad. Pero básicamente vamos a tener la deduplicación, y para el match vamos a separar las palabras del usuario en alto nivel y bajo nivel. Esta es la query del usuario más el LLM, lo que vendría siendo una respuesta enriquecida, muy parecido a la Agentic RAG, si se acuerdan de eso. Aquí tienen diferentes tipos como nombre de la entidad, este tipo de la entidad, la descripción de la entidad, el chunk de esta entidad, la fuente, el target, las keywords que vamos a estar analizando, el chunk, la descripción, etc. Al bifurcar esto, vamos a hacer de manera paralela también cada una de las búsquedas, y vamos a recuperar no solamente el contexto según la consulta del usuario, sino del contexto general del grafo y del subgrafo. Así que vamos a tener información del tópico principal y del subtópico secundario. O sea, esto es algo que no tiene prácticamente fisuras, y aquí es como de una entidad vamos a obtener diferentes tipos de relaciones en base al documento original para enterarnos de las entidades, las relationships o las relaciones que tienen estas propias entidades, y finalmente obtener el contexto general en diferentes niveles, que es lo que se habla en este paper. La iTrack es excepcional a nivel de rendimiento. Tienen todo su repositorio para que puedan analizarlo bien, se los recomiendo, o sea, no tiene ninguna clase de pérdida lo que hace esta gente, y aquí tienen todo. Aparte, tienen recursos como un propio server, conexión vía API, así que puedes mantenerlo como un recurso aislado en un servidor, y puedes prácticamente instalarlo como una librería, puedes instalarlo de API, puedes tenerlo en la nube, puedes tener tu propia interfaz, tienes el Quick Start, tienes literalmente todo para empezar, además del paper gigantesco, y un repositorio que está súper bien documentado. La iTrack es ideal para todo lo que tiene que ver con búsquedas, donde la búsqueda híbrida puede afectar muchísimo el rendimiento que vamos a estar manejando. Otro punto clave, respecto a la actualización del grafo, no vamos a tener cosas tan costosas, ya que a la hora de actualizarlo, muy parecido a Graffiti, vamos a utilizar nuestros métodos de recuperación para poder entender cuál es el subgrafo o el grafo general donde podemos crear estas nuevas relaciones y actualizar la base de datos constantemente. Así que sí, no tienes que dedicarte exclusivamente a leer todo el grafo. Eso sumado a la consulta transversal, puedes con las consultas Cypher acotar muchísimo dónde están los resultados que estamos buscando, y de ahí actualizar la base de datos de manera constante. La iTrack es ideal para estos casos de uso donde la búsqueda híbrida puede funcionar muchísimo y puede enriquecer el contexto del historial. Respecto a Microsoft GraphRag, es bastante similar a la iTrack en el aspecto de cómo se ingestan los datos. Se acordarán que comentamos que ese era uno de los puntos claves. Sin embargo, hay varias cosas a considerar. Vamos a hacer el resumen en diferentes niveles. GraphRag, a diferenciación del iTrack, construye un grafo de entidades más resúmenes de comunidades o clustering. Se enfoca mucho en el clustering. Y no tenemos una base de datos vectorial especializada de manera innata como lo tenemos con la iTrack. Así que vamos a tener una calidad de recuperación mediante vectores muchísimo menor. Vamos a tener este enfoque de clustering y búsquedas locales
para preguntas que requieren visión de conjunto, es decir, un enfoque de batch pesado. Esto funciona así. Luego pueden buscar ustedes mismos la documentación de GraphRag y lo van a ver. Para la arquitectura general, ¿cuál es la diferencia? En GraphRag Microsoft tenemos el pipeline de dos etapas, tal cual como dice aquí. Extraer la entidad de los grafos desde el corpus y agrupar las entidades en comunidades. Muy diferente a como lo estamos haciendo en la Hydra, que tenemos el Dual Level Architecture, que ya lo mencionamos, que es de la de duplicación, luego poder obtener los subgrafos, la vectorización, etc. Donde tenemos el índice central sobre chunks para el recal rápido y las entidades natas del grafo, que lo obtenemos mediante del LLM y, como lo mencioné, las relaciones enriquecidas con pares o key. Valores por entidad que permiten búsquedas por keywords transversales y locales. Así que sí, está pensado también para optimizar todo lo que tiene que ver el BM25. El sistema recorre ambos pipelines en paralelo y fusiona los resultados. Así que, como pueden ver, la Hydra que está muy enfocada en la búsqueda libre, lo que enriquece mucho lo que tiene que ver la precisión de la recuperación. La ingesta, en GraphRag tenemos el chunking tradicional, el de Microsoft. El LM extrae todo, se construye el grafo. Luego hacemos el clustering con lo que viene siendo el LLM y diferentes algoritmos como el Leiden. Y tenemos la persistencia, guardar el grafo con los sections y los embeddings de los communities. Este flujo es típicamente batch heavy. Obviamente es muy costoso hacer esto, ya que no solamente vamos a armar el grafo general, sino que vamos a estar haciendo el clustering, lo cual requiere también más llamadas de los LLM. A diferencia del iTrack, que al mantener el enfoque híbrido tenemos muy separada y muy bien seccionadas las tareas que tiene que hacer el LLM a la hora de armar el grafo. También cabe destacar que el almacenamiento en el iTrack es completamente diferente. Si nos vamos más abajo en nuestro repositorio, vamos a poder encontrar, quiero encontrarlo rápido para poder, podemos encontrar que tenemos diferentes tipos de storage o almacenamiento para diferentes casos de uso. Tenemos el Key Storage para lo que viene siendo el JSON, PY, Redis, así que también tenemos un almacenamiento en caché nato muy potente. Tenemos el almacenamiento del grafo, tenemos el Vector Storage, que son para bases de datos de grafos dedicadas, y el storage de cada uno de los documentos. Así que tenemos un montón de almacenamientos especializados coexistiendo en el mismo mundo para poder ofrecerte el mejor resultado y el mejor rendimiento. A diferencia del GraphRag de Microsoft, que solamente tiene ciertas persistencias en particular bajo el índice de la base de datos de grafos que esté utilizando, que podría ser Neo4j. Respecto a la indexación, GraphRag sí maneja HNSW, pero tienes que definirlo de manera explícita. Habitualmente usamos el IBF, que pueden irse a nuestro curso de RAG no estructurado para entenderlo, que son agrupaciones más relacionadas al clustering. De hecho, el IBF es la indexación inversa de clustering. Así que pueden ver cómo funciona, pero funciona muy bien para algunos casos de uso que ya lo vamos a ver. También una ventaja que tiene la Hydra a comparación de Microsoft GraphRag es que tenemos múltiples backends en el mismo sector, así que puedes básicamente unir de manera más precisa lo mejor y lo más potente de todos los mundos. En el GraphRag, los nodos y aristas, esta es la base para agrupar las entidades y la búsqueda local, global y comunitaria con los algoritmos que ya mencionamos, que es igual a la unidad semántica primordial. A menudo se integra con Neo4j por análisis de redes, que es lo que habíamos comentado. Y la Hydra, el grafo almacena entidades de relaciones con pares y keys para la recuperación de keyword feast, o sea, el algoritmo B25 similar, y luego hacer las consultas transversales sobre los subgrafos preseleccionados. Sobre la recuperación, en GraphRag de Microsoft tenemos que empieza de entidades relevantes, luego digamos que la búsqueda global. Consulta los resúmenes comunitarios para cada clúster y luego en el pipeline para una query se pueden ejecutar ambos o uno solo, luego combinar respuestas. Así que aquí también vamos a manejar alguna especie de búsqueda híbrida. Sí, vamos a manejar búsqueda híbrida aquí también. Respecto a la actualización, que esto es uno de los temas más importantes. La Hydra es el que tiene mejor sistema de actualización para el tema de documentos de corpus estáticos, ya que está diseñado para los updates incrementales. Así que sí, admite upsearch, la duplicación, el merge de nodos y aristas para juntar datos, actualización de índices vectoriales sin reindexado total, lo cual es muy importante para la hora de optimizar costos, lo cual lo hace apto para datos dinámicos como logs, memorias de la gente, etc. En GraphRag de Microsoft vamos a verlo como típicamente batch. La etapa de clustering y generación de community summary se hace en un batch. Así que para actualizarlo requerimos básicamente de tener que actualizar todo lo relacionado. Así que sí, vamos a tener que recorrer prácticamente todo el grafo, lo cual lo hace costoso. Así que si quieres realmente tener un sistema que actualice datos constantemente, que es lo normal en un sistema empresarial, o no quieres dejarte un ojo de la cara pegado en costos cada vez que vayas a actualizar tu sistema, la Hydra va a seguir siendo lo mejor. Así que sí, computacionalmente también GraphRag es más pesado,
ya que hace más trabajo precomputado. Aquí esto lo describe perfecto, este resumen que nos dio GPT-5, ya que hace el trabajo más precomputado, y el LLM extrae el grafo, clusteriza, genera los resúmenes comunitarios, y eso genera muchas llamadas a los LLM a nivel de pasos y hace que tenga mayores costos de CPU y de GPU. Esto súmale la latencia del indexado, el uso superior de tokens y APIs, ya que está solamente viendo el grafo general, encima los resúmenes comunitarios, estos resúmenes comunitarios más segmentación, o sea, es una barbaridad. Así que sí, es costoso si quieres mantener sumarios actualizados continuamente. Respecto a la ejecución, en el patrón común, el LM genera o decide usar Cypher-Graph Retrieves para consultar a Neo 4J, que son las búsquedas transversales. También se apoya de módulos del LangChain como Graph Cypher Answer Chain, que esto no lo tiene en 8N, podemos hacer un video de esto para generar las consultas Cypher. Y la Hydra, que habitualmente hace el vector search, luego ejecuta las consultas estructuradas acotadas con el Cypher en base a lo que retornó estos vectores sobre los nodos preseleccionados. Eso ya lo vimos en cómo funcionan las consultas mediante el Hydra. La generación de Cypher por el LM no es el flujo normal. El sistema encapsula la lógica, reduciendo los riesgos de error. Sobre herramientas de API y despliegue, en Grapher tenemos los repositorios natos de Microsoft, el CLI, la biblioteca de Python, con algunos ejemplos, y algunas integraciones recomendadas. Y en Lyra tenemos el repositorio, el Lyra Server, la UI, la API REST, tenemos la compatibilidad con modelos de código abierto, tenemos arquitectura plug and play, ya que sí, es un framework de verdad que está súper bien pensado, o sea, no tienen ni idea. Y básicamente hace que el despliegue del iTrack sea más sencillo. Respecto a seguridad y permisos y riesgos, GraphRack básicamente voy a resumirlo, este punto no lo explica también aquí GPT-5, pero básicamente el iRack te permite más seguridad, ya que no estás interactuando tanto de manera directa con el Cypher. Hagan de cuenta que como GraphRack de Microsoft se enfoca tanto en el clustering y tener todo de manera tan unida y es tan grafodependiente, vamos a decirlo de esta forma, lo que sucede es que tú al hacer las consultas dependes mucho de ellas. Caso contrario, al iTrack, o sea, básicamente las consultas de GraphRack va a afectar a gran parte de la base de datos. En la iTrack vas a tener el acotamiento por los vectores, ya que encapsula la generación de queries, exactamente lo que aquí está poniendo, y vas a preferir la expansión sobre IDs prefiltrados, que es lo que hacen los vectores, lo que reduce la superficie de ataque. Entonces, bueno, de todos modos, claro, hay que asegurar endpoints, claves del LM y acceso a vector y los permisos que le vayas a dar. Pero básicamente, al tener tanta prioridad las Cypher Queries en GraphRack, obviamente tienes más riesgos en cómo afecta la base de datos. Entonces aquí tenemos una tabla comparativa que luego la pueden ver. Pueden acceder a este chat mediante este enlace de igual manera. En el costo de ingesta van a tener todo, básicamente. Y bueno, ¿cuál elegir y cuándo? Ya vimos la diferencia. GraphRack está enfocado más en las estructuras grandes de data. Yo voy a recomendarte Microsoft GraphRack cuando no te importe el costo computacional ni el coste de ejecución del proyecto y cuando necesites de manera obligatoria una base de datos de grafos muy extensa sobre un corpus que se va a mantener estático por mucho tiempo. Eso es muy importante. Así que básicamente, si quieres un rango operativo para gente, soporte al usuario, memoria ya que se actualiza continuamente, con baja latencia y trazabilidad, LightTrack es más práctico. Si tienes restricciones de seguridad y no quieres que tus LM ejecutan cifra arbitrario, etc., LightTrack reduce la superficie al encapsular las datas estructurales. Si quieres usar Microsoft GraphRack, te lo recomiendo cuando tengas una data, por ejemplo, científica o legal, que esté estática, que de verdad priorices para ese caso de uso en específico, que tengas que tener un dominio de grafos sumamente extenso y que la arquitectura de clustering que te ofrece Microsoft GraphRack sea lo ideal para ti. Pero como ves, los tres enfoques tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Cada uno tiene su especialidad y como ven, la tecnología es sumamente versátil, es súper clean y súper limpia. Así que aquí ya queda a su juicio, ya saben que pueden hacer unas aplicaciones extremadamente bestias con cada uno de estos enfoques y sin más, aprendiste de todo. Aprendiste cómo funcionan las indexaciones para motores de búsqueda grandes, qué es lo que se toma en cuenta, aprendiste algoritmos de búsqueda, aprendiste de rack tradicional, de GraphRack, diferencias de rendimiento, enfoque que les puedes dar. Tienes un ejemplo de código, aprendiste cómo desplegar Neo 4J con Docker, aprendiste un montón de cosas. Próximamente vamos a tener un curso de LightTrack, que sé que va a ser algo muy importante y quiero ser el primer canal en YouTube de hacerlo. Como siempre, vamos a diferenciarnos por nuestra excelencia técnica y contenido de alta calidad. Muchas gracias por ver
el video hasta el final. Estoy aquí para servirles todo el tiempo. Si necesitan aplicar soluciones de inteligencia artificial a su negocio, pueden escribirme el número que voy a estar dejando en la descripción del video o cualquiera de los enlaces que vamos a estar dejando por ahí. Si solamente quieres aprender inteligencia artificial, estate al tanto del canal. Todo el tiempo vamos a subir el mejor contenido técnico de toda habla hispana. Tenemos nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita en la que puedes acceder y estamos trabajando en una formación para todos ustedes ya de pago, donde vas a tener seguimiento 1 a 1 conmigo y vamos a básicamente darte toda esta información para que puedas tú ser top 1% a nivel técnico en la inteligencia artificial. Sin más, un abrazo, gracias por todo, suscríbanse, denle like, estamos empezando y nos ayudan a crecer un montón. Los quiero, estoy aquí para servirles. Nos vemos.